Gracias, Presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Presidenta, justamente preguntarle, ¿por qué será enviada hasta el lunes? Acaba usted de decir que ya no va a haber cambios, pues en estos 10 puntos que ustedes nombraron, que dieron a conocer. Entonces, ¿por qué esperar hasta el lunes? ¿Qué es lo que esperan todavía con los partidos aliados? Son varias leyes, eso es reforma constitucional, son reformas a las leyes y se está revisando para que no haya ningún problema. Entonces, por eso es el lunes que se envía el texto completo, pero esto es en esencia lo que estamos planteando. Pero cambios ya no habrá. No, ya no habrá. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Ahora, ¿qué fue con lo que no están de acuerdo los partidos aliados? Porque ayer salieron diciendo que, bueno, pues que iban a esperar. Bueno, pero que hay no partidos. O sea, el Verde y el PT, por ejemplo. Bueno, ellos tienen que decir en qué no están de acuerdo y por qué. ¿Pero qué le plantearon a ustedes? Bueno, a ver, nosotros lo que planteamos es que, no es de partidos aliados, sino también otros partidos, pues quieren muchos de ellos mantener su lista. Pero para nosotros, pues nunca hemos estado de acuerdo con ello y la gente no está de acuerdo con ello. Pueden tener sus razones, pero nosotros estamos obligados a mandar una propuesta pues que tengan que ver con lo que hemos defendido siempre. Si enviáramos otra propuesta distinta, pues entonces tendríamos que explicar por qué. Y no encuentro yo argumentos suficientes para explicar por qué. Uno puede cambiar de opinión, ¿no? Está el dicho, es de sabios cambiar de opinión. Pero tiene que tener argumentos para cambiar de opinión, no es nada más para que mi amigo esté de acuerdo, no, son argumentos de fondo, porque estamos hablando de las elecciones en el país. Entonces, por eso no es una cuestión de que siempre lo dijimos y ahora siempre lo mantenemos. No hay argumentos suficientes para nosotros, que es lo que nos ha dicho la gente, para cambiar esa posición. En su discurso hace un momento acaba de señalar usted que pues usted la manda el lunes y quien la quiera aprobar, la apruebe y quien no, pues que se abstenga que se atenga más bien a las consecuencias, porque serán señalados. No que se atenga a las consecuencias. Pero que serán señalados, bueno, que el pueblo los va a señalar a eso. Sí, la gente, o sea, que la gente los va a señalar. La gente va a decir, pues él aprobó y él no aprobó. Este partido aprobó, este partido no aprobó. Porque lo que estamos planteando no es una ocurrencia, es algo que viene del sentimiento del pueblo, de la gente. O sea, vean, ustedes pongan una encuesta, ¿estás de acuerdo con diputados plurinominales? Y el 90% dice que no. ¿Y qué quiere decir plurinominales? No es que no estén de acuerdo, porque si preguntas, ¿estás de acuerdo que haya una representación proporcional de acuerdo a la votación de los partidos? Varía, pero como 50 sí, 50 no. Entonces, ¿qué se entiende por lista plurinominal? Pues la lista de las cúpulas de los partidos. En eso no está de acuerdo la gente. Lo que quiere pues es que haya elección, que la gente elija. Y sobre este tema de los bots, que el INE pueda bajar de las redes sociales, el tema, ¿tendrían que hacer algún convenio justamente con las plataformas? Sí. ¿Esto lo van a comenzar a platicar o hasta...? Sí, bueno, pues tiene que aprobar, incluso estos temas pues pueden aprobarse de todas maneras, ¿no? Lo que nosotros no queremos cambiar, porque es lo que nos ha pedido la gente, es que se elijan de manera directa, que ya no haya listas en el Senado y que se reduzca el costo de las elecciones y de los partidos al pueblo. Presidenta, en otro tema, ayer el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y la Sara antidrogas, Sara Carter, estuvieron en Palacio Nacional, se reunieron con el Gabinete de Seguridad. ¿Con usted también se reunieron? No, se reunieron con el Gabinete de Seguridad, se decidió que fuera aquí en Palacio porque estuvieron aquí, fuimos a lo de la bandera, era mucho más cómodo que se reunieran aquí y fue una reunión cordial, de protocolo, estaba planeada desde hace tiempo, no es algo que surgió recientemente. Y fue una reunión como parte pues, de este entendimiento que tenemos con Estados Unidos. No obstante, la oficina de la señora Carter pues señala que vinieron a felicitarlos
por el tema del cártel Jalisco Nueva Generación, el abatimiento del Mencho, y también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues ayer en la noche señala que pues ellos atacaron al cártel prácticamente. Sí, felicitó ella, es lo que me informaron hoy en la mañana, hasta hoy en la mañana me informaron el resultado de la reunión. Me hablaron ayer, me dijeron todo salió bien, no hubo problema, fue más bien protocolaria. La mañana ya me dijeron que hubo felicitación y fue una buena reunión, digamos, de comunicación. Sobre el otro, bueno, pues ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente en inteligencia, información, y toda la operación pues la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional, como informamos adecuadamente aquí. Entonces sería un discurso pues más el tema electoral allá en Estados Unidos. Pues fue su, ¿cómo se llama lo que hizo? Su Estado de la Unión. Informe del Estado de la Unión, así Sí. se llama. Y bueno, conocemos al presidente Trump. Pero la información que hemos dado pues es la correcta. No, y ya por último, mi parte, ¿no tiene planeado alguna llamada con el presidente Trump en los próximos días? O bien, si ya se empieza a perfilar una reunión entre ustedes dos. Me llamó ¿qué día fue? Ayer antier, ¿no? Una llamada de 8 minutos para preguntarme qué pasa en México, cómo están las cosas. Están bien, pues le platiqué cómo había sido el operativo, que habíamos tenido ayuda en inteligencia por parte del gobierno de los Estados Unidos, que iba muy bien la coordinación. Ya, bueno, pues muchas gracias, nos vemos, que estés bien. Y reunión fue todavía así no. la llamada corta y para ver cómo estaban las cosas en México. Y reunión todavía no en puerta. No, todavía no tenemos reunión. Muchas gracias. Sí, a ver, a ver la compañera aquí primero y luego vamos de este lado dos. Gracias, presidenta. Buenos días. Acá al compañero le debo una pregunta desde el lunes, pero bueno, adelante, desde el viernes. Ajá. Gracias, presidenta. Buenos días. Angélica Guerrero, del financiero Bloomberg Televisión. Preguntarle sobre esta reforma electoral. Entendí que se elimina el PREP. Si es así, Sí. ¿por qué? La idea es que no tiene por qué no empezarse a contar ya el conteo distrital. O sea, si tú empiezas en la noche del día de la elección, el domingo, ya con el conteo distrital, pues tendrás los resultados también de la mayoría de los distritos al siguiente día. Entonces no te tienes que esperar al miércoles para iniciar el conteo distrital. Y después, si hay solicitudes en el propio conteo distrital, pues ya se abren las urnas, como normalmente se hace. Entonces, no vemos la necesidad de que haya PREP, sino ya directamente el conteo distrital. Esto es algo que se planteó varias veces en los foros, ni siquiera lo traíamos como un tema original, y se planteó en los distintos foros y consideramos adecuado. Disminuye recursos y da certeza al final, porque ya es el conteo final. Ahora, si hay solicitud de apertura de urnas, etcétera, pues se cuenta. ¿Cuáles serían los órganos que serían temporales dentro del INE? Y también habla de mayor democracia participativa. ¿Los OPLES no garantizaban eso? Entendemos que el recorte también sería para los mandos altos. Sin embargo, hay mucho trabajador que se contrata de manera eventual, que sabemos que trabajan, digamos, constantemente. ¿Cómo sería? ¿No sería una contradicción? Vaya, mayor participación democrática, participativa, pero se hace un ajuste a estos presupuestos. La mayoría de las personas que se contratan de manera temporal es para capacitación en los periodos electorales. Eso se mantiene, eso no cambia. Para capacitación de los presidentes de casilla, los secretarios, eso se mantiene. Lo que estamos planteando es que haya el voto electrónico
para los casos de consultas. Entonces, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México ya hay voto electrónico para presupuesto participativo. Se hizo durante la pandemia, por ejemplo. Entonces, si logramos tener un esquema de voto electrónico bien establecido, etcétera, pues sobre todo para la consulta pública de algunos temas municipales, estatales, pues no tiene problema que se pueda dar, incluso en periodos que no son el periodo de la elección o de elecciones intermedias. ¿Cuáles serán estos órganos temporales? ¿Órganos temporales? ¿Estaba planteado ahí? No, no hemos planteado órganos temporales. ¿Órganos del INSS temporales? ¿No habrá solo juntas distritales? Ah, sí, juntas distritales, hay una reducción. ¿Qué pasará en este tiempo mientras no trabajan? ¿Serán despedidos, por ejemplo, el personal? No, a ver, la idea es que se reduzcan los montos. Es que son montos muy altos, muy altos. Entonces, hay muchas necesidades en el país, muchas. Entonces, nadie está poniendo en duda la elección y cómo debe ser, ni que haya participación de voluntarios en el día de la elección, ni se pone en duda la autonomía del INE, ni se pone en duda la credencial del elector, nada, nada, nada. El asunto pues es que no pueden costar, imagínense 64,000 millones de pesos en el 24, es más que el presupuesto de muchos estados de la República. Mencionaba entonces que esta reducción podría ser etiquetada para que hubiera claridad. Sí, ¿A por eso dónde decimos, iría? reducción en el INE, reducción en las OPLE, reducción en los partidos políticos, reducción en los diputados estatales, regidurías, todo eso es el 25%. ¿Cuántos millones serían y a qué irían dirigidos? Se puede etiquetar a salud, por ejemplo. O sea, nosotros estimamos, este año el INE tiene un presupuesto, a ver si me lo pueden mandar, creo que de alrededor de 20,000 millones de pesos, junto con los partidos políticos. A ver, 25%, pues estás considerando, si fueran 10,000 millones, 2,500 millones de pesos. Se etiquetan a un hospital, se etiquetan a un camino en una zona especial, se puede etiquetar todo a educación, más preparatorias. Presidenta, ¿no podrían esperar un eventual rompimiento con sus partidos aliados tras esta reforma? Pues ya eso le toca a Morena definir las alianzas, ¿no?, para el 27. Pero yo como presidente estoy obligada a enviar una reforma que contenga lo que me pidió la gente y lo que vemos en las encuestas. Si no, pues estaría negando nuestro origen, lo que somos. Yo estoy obligada a hacerlo, para mí es un asunto de principios, que no cuesten tanto las elecciones, que no haya estas listas de cúpulas de partidos. Eso no lo quiere la gente, entonces estoy obligada a enviarlo. Oye, ¿qué es partido Estado? No. Oye, ¿qué es quitamos la autonomía al INE? No. Es algo muy racional, que quien quiera ser diputado se vaya a buscar su voto, que quien quiera ser senador se vaya a buscar su voto, que quien quiera ser regidor se vaya a buscar su voto y que se presente ante la gente. Soy Claudia Sheinbaum. Mi programa de nación es mi programa para ser diputado es mi pensamiento es pertenezco a este partido político, esto es lo que pienso, pero no las listas. Esa es la diferencia.
Entonces, ¿quieres ser diputado? Ve a buscar tu voto. Eso es. Y eso lo dije, creo que desde el primer día que planteamos lo electoral. Y repito, no estuve de acuerdo, que yo nunca fui diputada plurinominal, porque nunca estuve de acuerdo con eso. Y respeto a quien lo haya sido, no. Presidenta, más allá de la percepción que pudiera tener la gente en caso de que no la aprobaran, ¿podría ser un fracaso, un primer fracaso para este gobierno en caso de que no se aprobara? Para nada, al revés. La gente va a decir, no, pues la presidenta cumplió, ya, hubo quien no votó, pero la presidenta cumplió. Nosotros cumplimos con la gente en mantener lo que pensamos. Yo en los 100 puntos puse reforma electoral y expliqué en qué consistía. Entonces, habrá quien no quiera aprobar. Bueno, ese partido pues lo reconocerá la gente en la votación. Pero ni es derrota, sino sencillamente es consecuencia política, consecuencia con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. La otra hubiera sido, no, pues mejor no presento nada, ¿verdad? No, pues hay que presentar lo que uno piensa en un esquema racional, tranquilo, sin problemas, nada más, pues que tenga lo que consideramos que es importante. Y ya por último, cambiando rápido de tema, Presidenta, ¿ya fueron reclamados los restos del narcotraficante? No sabría decirte, tendríamos que preguntar a la Fiscalía. ¿Qué pasaría si no fueran reclamados, Presidenta? Bueno, que la Fiscalía explique. Y ya por último, ¿tendrá un balance de estos a 3 días de la muerte y captura del narcotraficante? Ayer he estado en contacto con la mayoría de los gobernadores, particularmente, evidentemente, con el gobernador de Jalisco. Ayer ya tarde hablé con él. Se hizo un operativo conjunto entre el Gobierno del Estado, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, participó Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, para recoger todos los vehículos que estaban a un lado de la carretera, que habían sido quemados durante el domingo. Ya la mayoría ya se levantaron, estuvo ayer, quedan muy poquitos, pero ya prácticamente todos fueron levantados. Se trabajó conjuntamente, hubo mucha comunicación con el Gobierno del Estado. Acordamos, y además me lo informó, de que hoy reanudan clases, de que he estado en contacto con empresarios para pues, que hubiera tranquilidad, que se recuperara. Enviamos más Guardia Nacional, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos lo agradeció. Hemos estado en mucho contacto con el gobernador Lemos y ya podemos decir que esencialmente pues está tranquilo toda la República y particularmente Jalisco, y estamos en constante coordinación para pues cualquier problema que se pudiera presentar. ¿Cuántos elementos se enviaron para reforzar y hasta cuándo estarían? 2.500. ¿Hasta cuándo estarían? Pues vamos a ver de acuerdo con la necesidad. 2.500 son los que presentó el secretario. Gracias. Vamos con el tema, sobre el tema. A ver, ¿quién más? Acá el compañero. Gracias, Presidenta. Máximo Allende, periodista mexiquense, reportando para Subjetivo. Presidenta, en el pasado se le conoció como mafia electoral a estos funcionarios del Instituto Nacional Electoral que efectivamente designaban a los consejeros electorales en Estado de México, en Coahuila, en cualquier estado. Esta sigue siendo una casta dorada que al día de hoy, bueno, pues ganan salarios exorbitantes. Preguntarle qué va a suceder con los OPLES, con los organismos públicos electorales, porque es una duplicidad de funciones. Si el Instituto Nacional Electoral en temporada no electoral no chambea, imagina entonces cómo es que los OPLES, estos organismos públicos electorales, pues de verdad que es cobrar por ir a sentarse, Presidenta. Bueno, fue una gran discusión. Quien más defendió que se mantuvieran las representaciones, digamos, los institutos electorales para que
los organismos electorales en los estados, es quien defiende el federalismo. O sea, dice, a ver, si solo hay una institución nacional, pues ¿qué pasa con los estados? Entonces, al final tomamos la decisión, por consideraciones federativas, republicanas, que se mantuvieran los estatales, pero más chiquitos, quitando duplicidad de funciones, y que en muchos casos puedan ser los que se dediquen pues a esto que estamos aumentando, que es la democracia participativa, pero con sueldos racionales, no las grandes burocracias, no estos grandes despilfarros. Entonces se mantiene esta visión federal, que es esencia de nuestra república, pero pues pequeños, ¿no? Sin estas grandes erogaciones. Presidenta, el Instituto Nacional Electoral también cuenta con 2 fideicomisos en los cuales se ha documentado cómo de forma irregular el instituto comandado entonces por Lorenzo Córdoba Vianello no regresaba los remanentes, el dinero no ejecutado a la federación y más bien le inyectaba dinero a esos fideicomisos. ¿Qué va a pasar con ellos, Presidenta? Bueno, la idea es que se reduzca el monto del INE y no está directamente en la reforma la desaparición de esos fideicomisos, se puede incorporar. Pero lo importante es que nada de estos despilfarros que hay ahora, porque dicen es que si se reduce el costo de la elección ya no va a ser, ya no se va a garantizar. No es cierto. ¿Por qué un consejero electoral tiene que ganar 300,000 pesos? ¿Por qué tiene que haber bonos? ¿Por qué, como bien dices tú, si no utilizan el recurso lo tienen que meter en un fideicomiso para usarlo el siguiente año? Entonces, pues eso no. Debe haber transparencia, austeridad republicana, porque el recurso es del pueblo. ¿Se contempla en la reforma darle más herramientas al propio órgano interno de control del INE para que, bueno, pues justamente haga estas evaluaciones de patrimonio de los altos funcionarios de este instituto que de la noche a la mañana, Presidenta, se vuelven millonarios? Sí, sí es importante el fortalecimiento del órgano interno de control. Presidenta, continúo con la reforma porque otros que de plano no trabajan, si en el INE no se trabaja en temporada no electoral, los partidos políticos reciben 7,000 millones de pesos al año, es una barbaridad de dinero y muchas veces, bueno, pues se gasta en encuentros petit para todo pagado, en Acapulco, así de ultralujo. Y es dinero que no se ve reflejado en la gente. 7,000 millones de pesos es el equivalente a construir más o menos unos 5 cablebuses como el que usted inauguró. No, nada más 2. ¿Nada más 2? Sí, cuestan como 3,500 millones. Bueno, pues entonces sí. Son 2 cablebuses, Presidenta, sí. que se podrían construir al año, pero que se pagan en la clase La idea política. es que se reduzca el monto de apoyo que reciben los partidos políticos. Eso sí, o sea, reducción de lo que reciben los partidos, reducción de lo que recibe el INE, reducción de lo que reciben los institutos electorales estatales, reducción de lo que reciben los tribunales, reducción de lo que reciben los congresos estatales, reducción de lo que recibe el Senado de la República y reducción de lo que reciben los partidos políticos. Es adelgazar la clase política. Pues es que el recurso sea para el pueblo y que lo que necesite la elección, pues que se utilice para la elección, sin despilfarros. ¿Qué pasa con el fuero, Presidenta? ¿Eso se incluye dentro de la Ese no se reforma? tocó, finalmente. Se mantiene el fuero, no se tocó. Fue una discusión muy intensa ahí entre los compañeros. Mi opinión es que debería quitarse, pero finalmente dejé también a la comisión esta decisión. Hay estados que ya no tienen fuero, inclusive. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo en que exista el fuero. Pero hay muchos funcionarios federales, estatales y municipales que siguen robando a ultranza de ese careta, digamos, del fuero. Estamos hablando de diputados federales. O sea, el fuero depende ya de las diputaciones estatales. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se quite el fuero. Pero hubo consideraciones de la comisión y eso pues lo dejamos. Ahora, es importante que la gente sepa, porque el que un diputado tenga fuero
no quiere decir que no pueda ser juzgado o que no pueda ser acusado. O sea, si hay un diputado que cometió un delito y hay una denuncia, se abre una carpeta de investigación, el diputado está obligado o la diputada a responder a la carpeta de investigación. Se le puede desaforar por su diputación, pero cuando termina su diputación, si hay orden de aprehensión, puede haber orden de aprehensión. Continúo, presidenta. Vamos con la lista. Sí, continúo, presidenta. Sobre el tema de reforma electoral, efectivamente, solo para que nos quede claro, la primera minoría ya es algo que sucede en Ciudad de México, en Estado de México, en otras entidades de la República. Pero estos 95 que sí van en una lista, la reforma contemplaría entonces que existe una lista abierta donde el pueblo Por ejemplo, va a poder votar. Si tú vas a votar para no decir Morena, por el partido X, por el PAN, por el PRI, por el Verde, por el PT, ¿qué otros partidos hay? Ahora va a haber otros partidos nuevos, Movimiento Ciudadano. Bueno, entonces viene aquí vienen notas de Rosa Isela, no sé qué diga, entonces mejor no pongo esto. Pero bueno, viene tu Boleta. viene tu boleta. Entonces en la boleta viene los nombres de los diputados, ¿no? Para diputados federales, y vienen los partidos. Entonces viene Juan Pérez y Juana López por el partido fulano de tal, voto. Bueno, ya voté por el partido X. Entonces, en otra boleta o aquí atrás, voy a decir, en la representación proporcional, ¿por quién voto? Ah, pues por este hombre y por esta mujer. De Movimiento Ciudadano, de Morena, del PT, del PRI, del PAN. ¿Sí me entienden? Sí. O sea, si ya voté por un partido político, también voy a votar por el que corresponde a la representación proporcional. Correcto. Por último, presidenta, sobre este tema de reforma electoral, efectivamente en los 100 puntos para la transformación, documento rector, no solo eran las promesas de campaña, presidenta, esa de hecho fue la plataforma electoral que se registró en el INE. Es decir, el Partido del Trabajo y el Partido Verde sabían de esta reforma y de las 6 propuestas que contenía, que en esencia es lo que hoy nos está presentando. ¿Bastará el escarnio público, presidenta, para aquellos que decidan traicionar la voluntad popular? Porque al final del día, los que votamos por el proyecto que usted encabeza, pues sí queremos una reforma electoral, presidenta. Pues depende de la gente. O sea, uno no puede obligar a nadie, ¿verdad? Es una reforma muy racional, razonable y que cumple con lo que nos pidió la gente. Entonces, quien no quiera aceptar la reforma, pues también va a tener pues la votación o no del partido que corresponda. Entonces, así, porque que la oposición va a decir, es una derrota de la presidencia. No, al contrario, es una victoria, porque no cedí frente a lo que pudiera ser una negociación para poder que todo el mundo aprobara lo mismo, por consenso, que todo el mundo estuviera de acuerdo. ¿Ustedes creen que el PRI va a estar de acuerdo con que le quiten la lista pluri? No creo que le guste a Alito. ¿Ustedes creen que el PAN, Anaya, esté de acuerdo con que le quiten la lista pluri? Pues no. En Morena no tienen problema porque ellos se eligen por tómbola. Entonces, pues, pero la gente no quiere que haya listas. Entonces, sí hay representación proporcional, pero electos. Es la tercera reforma de la 4T, presidenta, el plan A, el plan B y ahora pues el plan C, concretado como plan C de Claudia Sheinbaum o plan C del Pueblo de México,
que usted presenta el día de hoy, ¿cuál es su expectativa para la aprobación? ¿Qué es lo que esperaría de las diputadas, de los diputados, de los senadores, de las senadoras? Bueno, pues depende de ellos, ¿verdad? Yo sé que los compañeros de Morena están de acuerdo, eso yo lo sé. Los demás, pues no sé, ellos tienen que decir. Pero nosotros no podemos… O sea, hay límites para la negociación. El presidente López Obrador decía, la política es principios y eficacia. Y yo estoy de acuerdo con eso. Hay principios y también hay cosas que no son de principios, que tienen que haber eficacia política para poder obtener un triunfo del pueblo, porque así nos vemos nosotros, como la representación del pueblo. No queremos traicionar eso, nunca. Entonces, en este caso, pues hay límites para lo que uno está dispuesto a negociar. Entonces, por eso planteamos esta reforma, que como ustedes ven, ¿qué esperaban que dijéramos? 300 diputados nada más, sin representación proporcional. No, es una reforma muy razonable, pero las listas, pues sí no, porque no lo quiere la gente. Gracias, presidenta. Bueno, a ver al compañero que no le había dado la palabra, y que desde el viernes le dije. Sí, desde Guanajuato, presidenta. Gracias. Buenos días, Israel Aldave, de Grupo Fórmula. En este mismo sentido, presidenta, de la reforma, sé que el documento lo envía la próxima semana, se va a conocer la próxima semana, pero que nos hiciera a grandes rasgos un desglose de cuántos recursos se le van a recortar al INE, a los partidos políticos. 25% en total, eso es lo que estamos planteando. 25% en total. Si son 64,000 millones más lo que, digamos, de más que tienen senadores, más las diputaciones locales, pues estamos hablando como de 74,000 millones de pesos. 25%, pues son, ¿qué? 7,400 son 10%, pues estamos hablando de 12,000, 13,000 millones de pesos. Pues imagínense, es más de lo que tienen estados de la República. Imagínense lo que significaría para Tlaxcala, para Campeche, para Baja California Sur, Colima, los estados más pequeños, o Oaxaca. Presidenta, y en el caso de esta disminución de senadores, si bien entiendo pasa a ser 96, este es el punto que no quiere, en este caso, sus aliados de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde, es la manzana de la discordia, digamos. Ellos tienen que explicar, no nos corresponde a nosotros. Yo estoy enviando una propuesta y ya les corresponde a ellos. En el caso del INE, presidenta, se contempla la disminución de los consejeros electorales. No. Se mantienen en 11. Sí. Y eso sí, ya no tienen bonos, ya no tienen sobresueldos, ya no tienen… Sí. En el caso de la fiscalización, presidenta, ¿se tiene contemplado que haya una mayor, digamos, colaboración del Instituto Electoral con la UIF, sí, con la Secretaría de Hacienda? Sí. Sí, y que en el momento, o sea, que sea con medidas precautorias, ¿no? O sea, no es de que, ay, pues, hoy estás usando más recursos, hoy es un recurso de procedencia ilícita, ay, ya por ahí dentro de 5 meses te voy a decir que… No, es de inmediato. ¿Cómo qué sería una medida precautoria? No, bueno, pues se le retira los recursos. De manera inmediata. Sí. Estando en campaña electoral se retiran. Si se encuentra que hay recursos de procedencia ilícita. Bueno. Presidenta, por otra parte, si me permite, respecto al tema del abatimiento del líder del cártel Jalisco, ¿cuál es el estado de salud de presidenta de los elementos de las Fuerzas Armadas que resultaron heridos? A ver si nos da el informe el general, por favor.
Y en este mismo sentido, Presidenta, hubo también pues daños que recibieron lamentablemente personas de la sociedad civil. Hay un pequeñito en el Estado de México que resultó quemado por una acción de este grupo criminal. ¿Ya han tenido contacto ustedes con esta Sí, familia? le pedí a la secretaria Rosicela que de inmediato entrara en contacto con la familia. Igual una mujer que lamentablemente perdió la vida, también estar en contacto con sus familias y darles todo el apoyo. Las personas que también sufrieron, Presidenta, alguna pérdida material, sus autos quemados afuera de los centros comerciales, todo lo que pasó ese día. La mayoría tienen seguro en el caso de centros comerciales y demás, y en otros casos pues podemos ver con la Comisión de Víctimas. Muchas gracias. Vamos a ver el compañero aquí. Ya son las 9. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Mi primera pregunta es si en esta reforma electoral las encuestas se van a ver que sean empresas serias, que tengan los productos y que no sean una forma de campaña como ha sucedido Eso en existe muchos. ya ahora. Tienen que registrarse ante el INE y tienen que tener una serie de características para que puedan particularmente promover encuestas y en particular para los conteos rápidos, ¿no?, del propio INE, que eso se mantiene. Muchas gracias. En otra pregunta, ya de otro tema, la unidad de inteligencia financiera está colaborando con otros países, con Estados Unidos. El cártel Jalisco Nueva Generación, los mismos autoridades de los Estados Unidos reconocen que están presentes en los 50 estados de la Unión Americana, en Hawái, en Alaska, tienen representación. Entonces, el cártel también está en Oriente, en Asia, para los precursores químicos. ¿Hay colaboración de la unidad de inteligencia? Sí, es una colaboración permanente con la OFAC, se llama, ¿verdad, Pablo? De Estados Unidos, la UIF y la OFAC. O sea, se trabaja de manera permanente. Y del FinCEN. Entonces, sí hay una… Pero eso existe, ¿eh? Le pregunto a Pablo porque saben que fue director de la UIF. Pero existe esa relación. Si nosotros tenemos información o la UIF tiene información de lavado de dinero en Estados Unidos, se comunica ya y viceversa. Sí, para prevenir que no pasen casos como lo de Puerto Vallarta, que los fraudes que tenía el cártel inmobiliario y de tiempos compartidos. Y creo que sí hubo una colaboración, ¿no?, con Estados Unidos para este caso. Porque, bueno, en otra pregunta, este abatimiento, debilitamiento del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿traerá qué consecuencias económicas puede traer al país? Ya sea, ¿qué perspectivas tienen ustedes ante estos acontecimientos? Porque en el inmediato caso, pues el peso sigue fuerte frente a las monedas extranjeras. A ver, pon el peso, ¿cómo está ahorita? Para todos los… Y la bolsa de valores ayer subió. Los que quieren, ¿qué?, malos augurios. No pasó nada. De hecho, hoy en la mañana me mandaron una fotografía una imagen de las monedas de Bloomberg. Y el peso es la moneda mejor evaluada ahorita, de más apreciación de todas las monedas.
el día de ayer. O sea, no tiene problema. Por cierto, también ayer se dijo, a ver si pones el de la Federación Mexicana de Fútbol. Porque ha habido, hoy el detector de mentiras va a hablar sobre todas las fake news del domingo, que es importante que se sepa. La Federación Mexicana de Fútbol y la Portuguesa aclaran que es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial donde se celebra en México el 28 de marzo. O sea, no hay ningún problema. Ayer también Infantino de la FIFA dijo que estamos en comunicación, que tiene confianza y no hay problema, al revés, pues hay confianza. Imagínense si no el peso cómo estaría si no hubiera confianza en el gobierno y en el país. Y en el mediano y largo plazo, pues… Se ve bien el año, todos coinciden en que 2026… Por cierto, 2025 cerró en 0.8 de crecimiento, porque se había hablado de 0.4 o algo así, y es el doble, 0.8, cerró en 0.8, y 2026 todos indican que va a ser mejor año. Y además, con el programa de inversión que traemos, pues vamos a impulsar mucho la economía. Y no habría… Y el Mundial pues nos va a dar mucho también en turismo y en servicios. No hay cancelaciones como… Nada. como Se quisieran recuperaron ya las… todos los vuelos, las carreteras, los viajes por autobús, sin problema. Y pues estaría bueno también que viniera la secretaria de Turismo a dar… Sí, nos va a dar muy buenas noticias del resultado de 2025 y lo que viene para 2026. Se recuperó la visa electrónica de Brasil, por ejemplo, que es muy importante para atraer mucho más turismo de Brasil a México. Las visas electrónicas crecieron en una semana casi el doble, o sea, no había visas electrónicas. Entonces, varias acciones que ha emprendido Josefina con la Secretaría de Relaciones Exteriores para, al mismo tiempo que hay control con las visas, se facilita el acceso a las visas y eso facilita el turismo. Y ya por último, el día de hoy, Domo de Cristal sacó la encuesta donde usted tiene una aprobación del 78%, que es muy alta, y pues hablando con los que hicieron la encuesta me dicen que si la hicimos del 15 al 20 de febrero, si lo hubiéramos hecho después, con este caso del debilitamiento del cártel Jalisco, hubiera salido todavía más alta. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ver la compañera que hace rato que no pregunta. Gracias, Presidenta. Yusbel Carolina, de Código Libre. Presidente, en este tema de la reforma, para ver si nos puede aclarar, en esta reducción, este 25% a gasto ordinario de partidos, ¿cómo nos los puede aclarar? Es completo. Ya van a ver ustedes la distribución, pero es completo. Es a partidos políticos, al INE, a los soples, todo lo que tiene que ver con los organismos electorales. Y además incluye la disminución de los montos de los diputados locales y particularmente el Senado de la República, que tiene un recurso muy importante. Okay. Y en esta misma reducción del gasto al INE, si será más candidaturas a hacer campaña, ¿se dará más dinero o cómo sería esa parte? La distribución es similar a la que existe ahora, no hay grandes cambios. ¿Se mantiene? Sí. O sea, por eso decimos que en mucho se mantiene lo actual. El gran cambio, que es de fondo, es que en vez de listas pluris, la gente, quien quiere ser diputado, tiene que ir a buscar su voto. Y la reducción del monto de lo que se dedica a las elecciones, que son las dos cosas que yo prometí. Ya había prometido el nepotismo, que no hubiera nepotismo, perdón, y que no hubiera
o sea, la reforma en relación al nepotismo y que no hubiera reelección. Esas dos ya pasaron. De todas maneras las ponemos aquí pues porque es parte de lo mismo. Y entonces con este voto electrónico se puede decir que esto también reduciría el costo de la elección. Pero el voto electrónico solo lo estamos planteando, el voto electrónico para la democracia participativa, no para las elecciones. Solo la participación. Solo la participativa. Ok, presidente, en otro tema, volviendo a los puntos, en las reuniones que usted ha tenido con el Gabinete de Seguridad, se puede conocer, no hemos visto imágenes de cómo fue el enfrentamiento y se puede conocer el motivo exacto de que, cómo fue el fallecimiento de Nemesio Ceguera. Lo platicó aquí el general secretario el lunes que estuvieron aquí, lo que se puede decir de lo que ocurrió durante el operativo. Incluso mostró imágenes de un helicóptero que recibió impactos. Son las únicas imágenes, no se van a poder ver más imágenes. Pues hay otras imágenes pues, que tienen que resguardarse también por los elementos que participaron. Ok, van a estar resguardadas. Sí. En temas de seguridad también, presidenta, ¿qué información hay de estos turistas que desaparecieron en Mazatlán? Fuera de Palacio Nacional están los familiares, que son 3 hermanos y un cuñado que fueron secuestrados. Sí, van a estar en contacto ya tanto con la Fiscalía como con Omar, para poder recibir toda la información y que estén en contacto con ellos. Ok, y por último, ¿su agenda para este jueves o viernes, presidenta? Sí, en principio vamos a Mazatlán, estamos viendo si hacemos algún cambio, pero en principio se mantiene el viernes en Mazatlán. ¿Y mañana? Aquí. Con mañanera ya, sí. Gracias. Jueves aquí. A ver, Hans. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle si se pudiera informar más sobre el voto de mexicanos en el extranjero, ya que es una de las demandas más sentidas, más fuertes constantemente que nos hacen pues nuestras hermanos que viven particularmente en Estados Unidos, pero bueno, pueden estar en algún otro lado, sobre esta facilidad para el voto, porque siempre hay ese tipo de problemas, ya sea por la logística u otra cosa. Primero se proponen las facilidades, ¿no? Porque ahora se registran una vez y luego viene otra elección y tienen que volverse a registrar, y es solamente un registro que se está planteando. Y la facilidad para la adquisición de la credencial electoral, que también la representación de línea ya siempre tiene muchísimos problemas. Entonces, facilitar el voto. Y la otra muy importante es que los diputados migrantes antes solamente eran de lista, de acuerdo al que decidía el partido. Ahora, de acuerdo a la proporción que se obtenga, que establece la ley actual, solo pueden votar por ellos los mexicanos en el exterior. O sea, van a tener sus propios representantes por partido político. Ya no todo el país elige a los diputados migrantes, sino solo quienes viven en el exterior. Quienes participen como candidatos obviamente tendrían la posibilidad de hacer la propia campaña allá. Sí, bueno, con las reglas evidentemente que guarde el país, ¿verdad? Pero sí. Otro de los puntos, presidenta, que le quiero preguntar es sobre la pérdida de registro de un partido político. Usted ya ha comentado, ya se le ha preguntado en este momento sobre los financiamientos, de dónde vienen los recursos, ya habló incluso de se podría hacer este trabajo en conjunto con el órgano electoral y la propia UIF, por ejemplo, pero todo esto se comenta porque es mucho lo que se dice sobre un partido político y lo hemos visto en nuestro país cuando han sido acusados de recibir dinero o pues no me atrevo a decir tanto ilícito, pero sí no de una manera, incluso recursos públicos, en este caso el Pemex Gate, recordemos en el 2000 con el PRI, con la Bastida, también se señalaba a Fox en su momento de haber recibido recursos del extranjero y hay cosas, nos parece que graves, como ese tipo de situaciones que preguntaría si se están considerando para la pérdida del registro del partido si es que llegaran a cometer esto. Eso ya está en la ley ahora. El problema es que luego no se cumple. Por eso estamos planteando
que la fiscalización y algunos temas tienen que ser en tiempo real, con consecuencias inmediatas, bien hechas, por supuesto, para que no se tome como un asunto político, pero que en el momento en que se registren, pues de inmediato se cancelen los recursos, por lo menos, para la persona que está de candidata, ¿no? Entonces, que ninguno de esos recursos se pueda utilizar. Entonces, estamos tomando medidas precautorias para el momento en que el INE o el órgano de fiscalización del INE conoce del uso de estos recursos, ¿no? Con apoyo de la UIF y otras áreas. Entonces, eso es lo que se está considerando. También sobre este mismo tema electoral, entiendo que esto, por ejemplo, en el caso de en ambas cámaras, ¿cuál está la propuesta? Está claro para el número de lugares, cómo se elegirían, evitando, por ejemplo, que, Ricardo Anaya, este señor que no hizo campaña, de hecho, estaba en Estados Unidos prófugo y es senador actualmente, es también para evitar eso. Hay otro caso a propósito de Ricardo Anaya y del PAN, porque también quiso hacer este partido, el PAN, candidato a cabeza de vaca al exgobernador de Tamaulipas, y que precisamente ayer la Suprema Corte de Justicia ya le negó que tenga amparo, y entiendo que ya se corre la orden de aprehensión en contra de esta persona, y el PAN lo quiso hacer candidato. Afortunadamente no pasó, digo afortunadamente para el país, porque alguien con ese tipo de historial, yo preguntarle, a propósito, primero son dos cosas, preguntarle qué opina, porque ya salió en un video, seguramente fuera del país, el señor Cabeza de Vaca, exgobernador, echándole la culpa a la reforma judicial de que por eso le pasa lo que le está pasando. Preguntarle sobre eso y sobre qué más fortalezas pueda tener la reforma electoral para tratar de prevenir lo más que se pueda, filtrar lo más que se pueda, y que pasen este tipo de personajes impresentables pues para cualquier tipo de cargo público en nuestro país, Presidenta. ¿Podrían considerar el fuero a lo mejor otra vez? Estoy aquí conminando a la comisión para que consideren el fuero. Aquí tenían sus argumentos para el tema del fuero. Que lo comenten. Hay algo importante, porque nosotros tenemos un sistema penal en donde uno es inocente hasta que es juzgado. Incluso cuando es juzgado, pues tiene el derecho de amparo. Entonces es muy difícil que solo por tener una denuncia en la fiscalía no participes en Cuando ya hay una orden de aprehensión y hay un amparo, pues también hay una garantía individual, hoy se llaman derechos humanos, pero una garantía individual. Entonces no es sencillo, es más bien pues que la gente tome la decisión. Por eso la importancia de que vayan a hacer campaña. ¿Sí me entienden? O sea, no es lo mismo que vivas en Estados Unidos, que tengas carpetas de investigación, que no quieras venir al país a enfrentar la justicia y que luego salgas electo senador o diputado plurinominal con fuero. No, eso ya no. Tienes que hacer campaña, tienes que ir a pedir el voto de la gente, ya tienes que dar la cara. Por eso no es menor, parece algo muy sencillo dentro de toda la estructura electoral, pero es algo muy de fondo. Ya no es el que elija el presidente del partido como lista pluri, ya es la gente. Entonces sí hay representación proporcional, pero tienen que ir a buscar el voto. Por ejemplo,
los nuevos partidos, ahora que el INE va a decir pronto ya cuáles son los partidos políticos que les van a dar el preregistro, digamos, porque su registro final tienen que tener al menos 3% de la votación. Entonces, tienen su preregistro para poder participar en la elección del 27. A que nada más van a estar yendo a la tele a hacer su campaña, porque ahí le abren espacios, o en el radio. Entonces, eso nunca es suficiente para que te elijan, ¿no? A ver, reunión, asamblea con la gente, territorio, a tocar puertas. Entonces, ¿quieres ser diputado? A dar la cara con la gente. ¿Quieres ser senador? A dar la cara con la gente. Eso es lo que se está privilegiando. Otra cosa, Presidenta, respecto al tema electoral, y esos cambios han venido también con los años y varias reformas anteriores, cuando un partido pierde su registro principalmente por la votación que no alcanza su mínimo, los recursos materiales, recursos económicos, se hace una auditoría. Pero, por ejemplo, ahora que perdió su registro el PRD, yo estaba investigando, bueno, ¿qué pasó con todo esto? Ya se andan reciclando, por cierto. Sí, ya andan reciclándose. Es que era ya, Que se ya se juntan con Claudio X González. Sí. Exacto, que se reciclan. Sí. Y pasa un tiempo, meses, no sé si más de un año, 2 años, y yo entiendo que eso es lo que tarda para auditar un partido y que regrese al patrimonio, bueno, que sería para el patrimonio nacional, sus inmuebles, los recursos. Ahí no se podría hacer algo más eficiente para que, digo, yo entiendo que se puede. Hay cosas que están en la ley, hay otras que vienen en reglamentos y hay cosas que son Exacto. Incluso lineamientos del INE. No lo pusimos aquí. Por ejemplo, es lineamiento del INE, hasta ahora lineamiento, no está en la ley, que tienen que presentar la mitad de diputados hombres y mujeres. Eso ya está incorporado en la ley. Eso no se puso aquí, pero ya está incorporado. La igualdad. Sí, la paridad. Entonces, que se pudiera hacer más eficiente, digo, en esta revisión de lo demás, y porque, por ejemplo, en el caso del PRD en concreto, por lo menos tiene un par de edificios, me parece que históricos, emblemáticos para la izquierda, bueno, para el movimiento de la izquierda, y así sucesivamente. Lo que fue. Bueno, lo que fue y de dónde vinieron, y muchas cosas que se pudieran rescatar como patrimonio nacional. Y ya por último, Presidenta, comentarle su opinión, porque hay una encuesta que salió el día de ayer de las ERAS, donde 7 de cada 10 encuestados por esta encuestadora califican entre 8 y 10 la actuación del gobierno, las Fuerzas Armadas, en el operativo del domingo, preguntarle sobre esto. Hemos visto también videos muy conmovedores, bueno, desde el propio, que ha conmocionado al país, todo esto que resultó del domingo, pero también muchas muestras de simpatía, bueno, no me gusta mucho esa palabra empatía, pero sí de solidaridad, de cercanía, de aplaudirle al ejército cuando va pasando. Ya hay en las redes sociales hay esas expresiones hacia el ejército y creo que eso también viene a cambiar muchas de las cosas que antes pasaban y que ya aquí se han mencionado muchas veces de qué se operaba también desafortunadamente en tiempos de Calderón, en tiempos de todo esto. Ahora que precisamente usted ya ha respondido de que la propia narrativa de la oposición cómo lo está queriendo manejar, manipular, pero ahora la gente sale, le aplaude al ejército, a los soldados, a los militares, les agradecen y obviamente las escenas desafortunadamente de la gente que cayó en este operativo, también los están, pues la gente en general, salvo me parece que algunos apátridas, no aplauden, no reconocen, no abrazan, preguntarle sobre estos temas y le agradezco que me haya permitido la palabra. Las Fuerzas Armadas Mexicanas, yo lo sostengo, y miren que nosotros venimos de una época… pues Pablo obviamente vivió el 68,
es más grande que yo era niña, tenía 6 años, pero mis padres participaron y entonces era una época donde la visión del ejército pues era otra, porque aquel comandante supremo pues utilizó a las Fuerzas Armadas en contra del pueblo. Y en otras ocasiones ocurrió, que yo sostengo que es responsabilidad de quien fue comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La participación de las Fuerzas Armadas en el plan de N3, en el plan Marina, fue cambiando mucho la percepción de la ciudadanía, porque pues es de ayuda, de apoyo, de solidaridad, de compañía. Yo lo vi ahora con las lluvias, los elementos de las Fuerzas Armadas que están participando no es solo por obligación, hay una identidad, porque el ejército mexicano tiene una característica. El ejército mexicano es pueblo y viene del pueblo. El origen del ejército mexicano, hace unos días lo conmemoramos, el 19 de febrero, viene de la Revolución Mexicana. En América Latina los ejércitos vienen de las élites. Aquí, bueno, primero, ningún país ha tenido las transformaciones que hemos vivido. La independencia, la reforma, la revolución. Pero en particular el ejército mexicano viene de ese llamado que hace Carranza el 19 de febrero a levantarse en armas contra el golpe de Estado de Victoriano Huerta. Díganme dónde hay eso. Entonces, primero viene de ahí, claro, después se conformó con otros elementos que venían de otra, pero sus generales eran generales de la revolución, que participaron en la revolución. Los presidentes durante mucho tiempo fueron generales de la revolución, que no es que tuvieran carrera militar, no. El general se lo ganaron por su lucha junto al pueblo en la defensa de sus derechos y de la democracia. Entonces, ese es nuestro ejército. Y hoy, que no se usa el ejército contra el pueblo, sino para su beneficio, en labores de seguridad, en labores de atención a la ciudadanía y en labores de construcción de las obras estratégicas, y a la Marina, porque son los dos, por eso hablo de Fuerzas Armadas, pues tienen un reconocimiento excepcional. Y particularmente, pues fue muy emotiva la participación del general secretario el lunes. Y eso habla pues de su fortaleza, de su preparación, de su disciplina, pero al mismo tiempo de su humanismo. Y eso es una característica que no pueden perder nuestras Fuerzas Armadas. Y por eso el pueblo de México está orgulloso. Y por eso cuando ve lo que pasó, que no en otros casos no había esta cercanía. Hoy es distinto. Vi unas escenas en las redes de personas ahí en Guadalajara que les acercaban café, alimento, agua, de distintas clases sociales, de todos lados. Entonces, pues, obviamente eso da mucho orgullo y pues es una gran institución la Defensa Nacional. Y la Guardia Nacional se está consolidando como una gran institución dentro de la defensa, con su propia comandancia. Gracias, Presidenta. Bueno, vamos, ya son 9:25. Cerramos, ya mañana volvemos al tema si quieren. Mañana vamos a ver. Pedir el voto, Presidenta, por un partido, van a pedir el voto y cuando ya son electos ellos brincan a otros partidos. ¿Eso lo van a incluir dentro de su reforma? Eso ya depende del propio Congreso, o sea, porque el que alguien sea electo por un partido y cuando llega al Congreso de la Unión se va a otro partido político, esos son reglas del Congreso. Por ejemplo, en la Ciudad de México solo lo puedes hacer antes de que inicie las sesiones, la primera sesión. A nivel federal pues se puede hacer, pero eso son reglas internas
del Congreso, no es parte de la reforma electoral. Bueno, vamos con el detector de mentiras. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. La desinformación, según la Organización Mundial de la Salud, es un tipo de riesgo informativo que se origina con la intención maliciosa de sembrar la discordia, la división y la desconfianza en los organismos oficiales y las fuerzas del orden. El domingo 22 de febrero, luego del operativo para capturar a Nemesio Rubén Oseguera, medios de comunicación, comentócratas, políticos y usuarios de redes sociales promovieron mentiras, desinformación y noticias falsas sobre el operativo, su origen y los hechos que ocurrían en diferentes ciudades e instalaciones del país. El objetivo de quienes promovieron la desinformación no se cumplió. Las y los mexicanos confiamos en nuestras instituciones y escuchamos el llamado a informarnos por medios oficiales. Veamos el video del detector de mentiras. Tras la operación realizada en Jalisco para detener a Rubén N., alias El Mencho, comentaristas, medios de información y usuarios en redes sociales difundieron noticias falsas. Según un estudio realizado por el Tecnológico de Monterrey, en 2 días tras el operativo, se estima que el alcance potencial de este tipo de desinformación en redes sociales fluctuó entre 200 y 500 publicaciones con información falsa, de las cuales entre 20 y 30 contenidos superaron las 100,000 visualizaciones. Entre el 35 y 40% de los contenidos correspondió a material fuera de contexto, entre el 25 y 30% fue contenido engañoso, entre el 15 y 20% fue contenido fabricado, mientras que entre el 10 y 15% fue contenido manipulado, incluyendo el uso de inteligencia artificial. Aquí una muestra de las mentiras difundidas. 1. Mentiras para generar miedo en la población. A. El crimen organizado atacaría a civiles. ¡Mentira! La cuenta de origen de esta noticia falsa ha sido identificada por emitir desinformación, y el crimen organizado no lanzó ninguna amenaza de ataque a la población. Además, durante las jornadas del 22 y 23 de febrero, no se registraron ataques a la población civil. B. Miembros del crimen organizado tomaron el aeropuerto de Guadalajara. Estas imágenes que usted ve en pantalla vienen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde pues ya también hay un dispositivo importante en donde la gente sale pues despavorida porque hay presencia también de grupos criminales. ¡Mentira! El Gabinete de Seguridad y el Grupo Aeroportuario del Pacífico informaron el 22 de febrero que la terminal operó con normalidad, sin cancelaciones y bajo la protección permanente de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. C. Miembros del crimen organizado incendiaron un avión en el aeropuerto de Guadalajara. ¡Mentira! La imagen de un avión incendiándose fue generada con inteligencia artificial y no correspondió con la realidad, así como diversas imágenes de incendios en Puerto Vallarta. D. El crimen organizado tomó como rehenes a turistas estadounidenses en carreteras y hoteles. ¡Mentira! El lunes 23 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que no se tienen reportes de personas extranjeras cuya integridad física se haya visto afectada. BBVA notificó a sus empleados el cierre de sucursales y operaciones a nivel nacional. ¡Mentira! BBVA informó el 22 de febrero que el cierre de sucursales no sería a nivel nacional, sino únicamente en el estado de Jalisco. 2. Mentiras para atribuir a Estados Unidos el operativo y la muerte de El Mencho. A. Un agente estadounidense estranguló a Rubén N. durante su traslado. Me cuenta una de las personas que venía a bordo es que un agente de los Estados Unidos estranguló al Mencho y ahí cuando llegaron, pues el tipo ya estaba obviamente eliminado. ¡Mentira! El líder criminal falleció debido a las heridas sufridas al repeler a las Fuerzas Armadas, un hecho que las propias autoridades estadounidenses confirmaron, precisando que su papel fue de inteligencia, nunca operativo. B. El Senado de México aprobó la participación de marines estadounidenses en la captura de El Mencho. ¡Mentira! La actividad aprobada para marines estadounidenses en el territorio nacional por el Senado mexicano el 11 y 17 de febrero es pública y estrictamente limitada a tareas de adiestramiento y capacitación técnica. No permite operaciones de combate. C. Agentes extranjeros participaron en la detención de El Mencho. El Mencho murió en su traslado a la Ciudad de México y no solo eso, Estados Unidos participó en el operativo. Ha sido abatido
presuntamente, y lo quiero decir así, por fuerzas norteamericanas. ¡Mentira! El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, confirmó el 23 de febrero que el operativo fue ejecutado íntegramente por fuerzas mexicanas en Tapalpa, Jalisco, mientras que el Gabinete de Seguridad informó el 22 de febrero que se contó con información complementaria por parte de autoridades de Estados Unidos. 3. Mentiras sobre la Estrategia Nacional de Seguridad. A. La Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cambió y es la misma que la estrategia del gobierno de Felipe Calderón. Este operativo marca el antes y un después en la estrategia de seguridad de la Presidencia de México. Si había alguna duda de que el abrazos, no balazos ya no existe, ayer se disipó. ¡Mentira! El 24 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que la Estrategia Nacional de Seguridad haya cambiado y destacó los 4 pilares de esta. Pero no ha cambiado la estrategia sigue siendo la misma y está en el marco de nuestras leyes y nuestra Constitución y está sustentada, ayer lo dijo el general secretario, en los 4 ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia, inteligencia e investigación y coordinación. Gracias, presidenta. Gracias. Al público de la gente.